La historia detrás del relicario. Dicen que los objetos no se pierden, solo esperan ser encontrados. Y este relicario hoy vuelve a ver la luz para contarnos su historia. Corría el año 1936. Era un día de campo como cualquier otro, hasta que el cielo se cerró. Una mujer cabalgaba tranquilamente, sin imaginar lo que venía. De repente el tiempo cambió, de golpe, una tormenta feroz, un relámpago y un estruendo que hizo temblar hasta la tierra. El caballo, asustado por el rayo, se desbocó. No hubo forma de controlarlo. Salió al galope, entre los árboles y los matorrales, esquivando ramas que golpeaban como látigos. Y ahí pasó lo inevitable. Entre el monte cerrado, el relicario que ella llevaba, firme sobre su pecho, se enganchó con fuerza en una rama. Fue un tirón seco, un segundo que lo cambió todo. El metal cedió, se soltó de su cuello y cayó al barro, sin que ella pudiera siquiera notarlo. En medio de su desesperación, recién al llegar al casco de la estancia, cuando el miedo empezó a bajar, su mano buscó aquel amuleto familiar, pero solo encontró el vacío. Amaneció el otro día, volvió al lugar y lo buscó. Una y otra vez recorrió cada centímetro de ese monte, bajo el sol y bajo la lluvia, pero no hubo caso. El campo se lo había tragado, nunca más volvió a verlo. Y eso era lo que más le dolía, porque ese relicario era su vida, adentro guardaba lo que ella más quería. En una de las caras estaban los retratos de sus padres y ella cuando era niña. En la otra foto actual, la de su marido junto a su pequeña hija. Era un objeto de familia, de esos que debían pasar de generación en generación, pero el destino quiso que quedara allí, enterrado en el olvido. Los años pasaron, el tiempo avanzó y la tecnología trajo nuevas formas de ver lo que la Tierra ocultaba. Pero para ella la paz nunca llegó. Su alma quedó allí, como guardiana de ese olvido, esperando que el paso de los años trajera a la persona indicada. Y es ahí donde el tiempo se detiene, cuando mi historia se cruza con la suya. Empecé a tener sueños recurrentes, una tapera antigua, un ombú solitario y una voz que casi como un susurro me repetía una sola palabra: ayúdame, ayúdame. Tenía un plan muy claro para ese día, una zona de detección que ya venía estudiando desde hace tiempo. Pero a veces el destino tiene otros caminos. Mientras iba de camino, algo me llamó la atención. Una casa moderna construida casi sobre el olvido. Al fondo del terreno, tal cual lo había visto en mis sueños, se veía un viejo ombú y los restos de una tapera. Sentí un escalofrío. Era el mismo lugar sin pensarlo 2 veces. Decidí que ese era el sitio. Bajé del vehículo, preparé mi detector y lo primero que escuché fueron los perros ladrando, anunciando mi presencia. Ahí entré, el ganado y el silencio del campo. Empezó la verdadera búsqueda. Me acerqué a la casa con precaución y golpeé las manos. Al rato salió el hombre, con el equipo de mate bajo el brazo y una mirada curiosa. Sin darle muchas vueltas,
Le expliqué quién era y qué hacía. Le conté que coleccionaba monedas y que esa tapera antigua allá al fondo me había llamado la atención desde hace tiempo. ¿Me da permiso para detectar por ahí?, le pregunté, casi conteniendo la respiración. El hombre, con esa sencillez tan nuestra, ni lo dudó. Sí, mi hijo, no hay drama, pase tranquilo, me dijo, con una sonrisa, y hasta me dejó la puerta abierta por si necesitaba agua o cualquier otra cosa. Esa confianza, esa forma de ser tan abierta, me dio una tranquilidad especial. Ahí supe que ese día, en ese campo, iba a pasar algo diferente. Con el permiso en mano, me encaminé hacia la tapera. Tuve una suerte bárbara. El ganado había mantenido el pasto bien corto, así que el terreno estaba ideal para trabajar. Empecé a barrer con el detector y la tierra, como siempre, me empezó a hablar, saliendo los clásicos clavos, trozos de herradura, esos testigos silenciosos de otras épocas. Después la cosa se puso interesante. Empezaron a aparecer algunas monedas de 1800, piezas que cuentan historias por sí solas. Pero yo sentía que había algo más. Mis pasos, casi sin darme cuenta, me iban guiando hacia aquel ombú solitario que yo había visto en mis sueños. Mientras me acercaba, el equipo me dio esa señal que uno reconoce de lejos, uno de esas que no te deja duda. Me puse a escarbar con ganas. Ya empezaba a entrar en calor y el entusiasmo era total. Cuando la tierra estuvo removida, cambié el detector por el pinpointer para marcar bien dónde estaba escondido el tesoro. Lo pasé por los bordes del pozo y ahí marcó. Y ahí estaba la señal, era firme, ahí mismo, en un costado del pozo. El corazón se me puso a 1000. Sabía que con el próximo movimiento de tierra iba a aparecer algo importante. El sol estaba radiante sobre el campo. Con mucho cuidado retiré el resto de tierra que cubría el objeto. De repente, al tocarlo, brilló algo intenso. Parecía que un rayo de sol se había quedado atrapado bajo tierra. Era el destello del oro. Con el corazón palpitando lo saqué, con muchísimo cuidado. Era un relicario de oro, una pieza antigua que claramente había guardado recuerdos muy valiosos. Al abrirlo me encontré con que el tiempo había borrado las fotos que alguna vez protegieron. Pero cuando lo di vuelta, ahí estaba la respuesta. Tenía grabado el mismo apellido del hombre que me había abierto las puertas de su casa. El destino no me había traído hasta ese ombú por casualidad. En ese instante todo cobró sentido. No era solo un hallazgo, era un pedazo de su propia historia. Sin pensarlo dos veces, caminé directo hacia la casa. Al llegar, el hombre me recibió con la misma amabilidad de siempre, pero cuando vio el relicario de oro entre mis manos, su expresión cambió por completo. Fue una mezcla de sorpresa y emoción pura. Tanto lo conmovió el recuerdo que el mate quedó en el suelo, olvidado. Con voz temblorosa me hizo pasar a la casa. Quería que viera algo especial, una pieza que terminaría de cerrar este rompecabezas, el cuadro familiar donde aquel relicario hacía décadas tenía su lugar. Mientras él observaba el relicario con la lupa, el tiempo parecía no transcurrir, pero entonces algo cambió. Un calor tibio llenó la habitación y una paz inexplicable nos envolvió a los dos. Fue en ese preciso instante que sobre el cuadro de su bisabuela una luz tenue apareció cobrar forma. No tengo palabras para explicarlo, pero allí estaba una presencia, una sonrisa
que nos recorrió el alma. Fue un gracias silencioso, un alivio que se sintió en cada rincón de la casa. Fue en el momento en que entendí que ese objeto no solo era oro, era el último cabo suelto de una historia que necesitaba cerrarse. Su alma por fin encontraba la paz que tanto tiempo había buscado. Bueno, gente, acá les estoy mostrando el relicario verdadero, el que encontré con el FAI 11 en una tapera, con mi primer detector. La verdad me dio una alegría bárbara. Y siempre me quedé pensando qué foto tendría este relicario y la mujer en su época. Qué angustia habrá sentido al perder esto. Más allá de en su valor en oro, algo íntimo, las fotos que tendría adentro, algo sentimental. Y creo que habrá quedado con un gran dolor al perder esta pieza, gente. Y siempre me quedé pensando en eso. A uno le da una alegría bárbara, pero en su época a esa persona vaya a saber qué sintió al perder esto. Y qué tendría, qué fotos faltan ahí. Y bueno, gente, ahí está el relicario. La verdad que es precioso. Me imagino la pérdida que tuvo esa mujer cuando se tocó el pecho y no tenía más nada ahí. Bueno, gente, espero que les haya gustado el cuento, la historia. Y bueno, nos vemos en otra. Chau, chau.